¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy en este video voy a tratar de explicar por qué, en mi opinión, el intento de industrialización y de sustitución de importaciones implementado en varias oportunidades en nuestro país ha fracasado, pero muy especialmente con los planes quinquenales aplicados durante el peronismo, porque es donde decididamente se ha visto una implicancia sustancial intervencionista, destinando decididamente recursos del Estado en pos de ese objetivo. Pero antes es preciso dejar en claro algunas cuestiones cruciales, que de tan obvias muchas veces no se dicen, y si no se dicen puede que no se respeten, y si no se respetan puede que se llegue a creer que realmente exista soluciones mágicas al progreso económico. Hay ciertas leyes económicas que, como en la vida cotidiana, uno debe respetar, si no tarde o temprano se sufrirán las consecuencias. Como en la vida misma, si uno gasta más de lo que gana, en algún momento deberá tomar cartas en el asunto si no quiere terminar mal, sin siquiera dinero para poder comer. O disminuye los gastos o aumenta los ingresos. Si disminuye los gastos, lógicamente habrá cosas que ya no pueda hacer o disfrutar, y deberá poner prioridades a sus necesidades. Si aumenta los ingresos, deberá trabajar más, conseguirse otro empleo, hacer horas extras o invertir en un negocio, para lo cual deberá tener ahorros para financiarlo o poder pedir prestado, con el riesgo de que si el proyecto fracasa, tener que devolver ese crédito de alguna manera o quedarse sin los ahorros. Muchas alternativas más no existen. También se podría salir a robar, digamos, que en todo caso podría ser considerado, entre comillas, como un trabajo inmoral, pero conlleva el máximo riesgo, que es la posibilidad de perder la libertad y la vida. Pero antes de hablar de nuestra experiencia industrial particular, quiero mencionarles una ley económica desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX. Este postulado habla de los beneficios de la especialización obtenida en la División Internacional del Trabajo. Básicamente, la idea es que cada nación debe especializarse en lo que posee una ventaja competitiva y obtener de otras aquello en lo que no puede o no tiene la posibilidad de producir a un costo competitivo, ya que si hacerlo le costara más que lo que le cuesta comprarlo, lógicamente es conveniente importarlo. De esa manera se benefician ambos países. Esto mismo sucede en la vida cotidiana. Si comprar una rica torta en la panadería de la cuadra me sale lo mismo o menos de lo que me costaría ponerme a hacerla, económicamente hablando conviene ir a comprarla, ya que no solo ahorramos tiempo y esfuerzo, sino que además nos aseguramos que tenga lindo aspecto y sabor. Lo único que no vamos a recibir son las felicitaciones por lo rica que nos salió. A medida que los productos se van sofisticando en su manufactura, sus costos económicos y de esfuerzo son cada vez mayores. Seguramente para el caso de una bicicleta me convenga comprarla en la bicicletería, de la vuelta o por Mercado Libre, no solo porque ponerme a construirla sería mucho más complicado y riesgoso, ya que debe quedar bien para no tener un accidente, sino que además voy a beneficiarme de los aspectos estéticos y tecnológicos que van desarrollando los especializados, que van compitiendo entre sí para ganar mercado, como la suspensión, los cambios, el freno a disco, el uso de materiales livianos como el aluminio o el carbono y el diseño aerodinámico hacen que sea infinitamente ventajoso adquirirla que producirla. Las ventajas competitivas suelen ser naturales, como el caso de poseer recursos como el petróleo, tierras fértiles para diferentes cultivos, reservas de agua, minerales, etc. Las demás ventajas competitivas se dan por una cuestión temporal, como el que comenzó antes en el desarrollo de algo, o por alguna predisposición cultural a ciertos emprendimientos. A grandes rasgos, y para que sea de fácil comprensión, podría decirse que la idea de desarrollar la industria desde el impulso estatal
es claramente un intento externo de alterar lo que el mercado local por sí solo no ha sabido o no ha podido establecer. Los beneficios del desarrollo de una industria exitosa lógicamente son muchos. Por empezar, si los productos adquieren una buena calidad a un buen precio y se tornan competitivos, pueden competir con los bienes importados y además hasta pueden ser exportados. Como todo desarrollo productivo exitoso en el que se genera valor, enriquece en forma contundente la vida del pueblo. Un ejemplo de esto es el caso chino. Hace 70 años era una nación económicamente pobre, poco desarrollada y muy primitiva en su producción. A través de un proceso de cambios estructurales y a pesar de ser guiado por una planificación central de su gobierno comunista, fue jugando y adecuándose a los principios económicos capitalistas y comenzó muy lentamente a competir con productos básicos pero a muy bajo costo, aprovechando su exceso de mano de obra barata. De esta manera, a través de la disciplina, fue evolucionando en su proceso productivo, convirtiéndose en la potencia que es hoy en día, siendo pieza clave en el comercio internacional. China tiene más de 1.600 millones de habitantes, que equivale a decir que es 40 veces la población de Argentina. Mediante este proceso de gran sacrificio para el pueblo chino, trabajando día y noche por un plato de arroz, sacrificio que por estos lados del mundo no sería posible hacer, hoy en día más de la mitad de su población, o sea 800 millones de chinos, lo que equivale a 20 Argentinas, tiene una vida confortable y pueden aspirar a incorporar al resto y un futuro prometedor para sus próximas generaciones. Si bien fue una ventaja competitiva china el poseer unos bajos costos basados en una mano de obra abundante, la verdadera virtud fue ir adquiriendo una calidad productiva similar a la de la competencia, ya que por muy barato que seas, si no podés producir un producto útil, digno de usarse directamente, no podrás ofrecer nada. Hoy en día la producción china es competitiva en calidad y precio. Todos tenemos algún electrodoméstico que nos ha llamado la atención que no sea la típica baratija china y se trate de cualquier tipo de producto con relativa respetable calidad a nivel de la producción europea o norteamericana. Esta idoneidad fue adquirida a través de la competencia en el mercado. China siempre se mostró respetuosa por las reglas del mercado y siempre compitió, siempre puso en valor sus productos con el resto del mundo. La competencia es lo que genera permanentemente una mejora, la necesidad de ser mejor que el otro, con mejor calidad y a menor precio, es lo que lleva a las industrias a evolucionar, y quienes finalmente terminan beneficiándose en este proceso son los consumidores, tanto chinos como de cualquier lado del mundo, ya que pueden elegir un mejor producto a un menor precio. Esto mismo sucede en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el ámbito deportivo la competencia hace que se busque la perfección y podamos ver la mejor versión de cada deportista. Si no hubiese incentivo para ganarle a otro, no sería necesario entrenar con tanto rigor, y si no fuese necesario entrenar al máximo y no fuese necesario practicar para perfeccionarse continuamente, los espectáculos deportivos al más alto nivel seguramente no serían tan atractivos. Pero claro, en economía como en la vida nada es tan fácil. Semejante emprendimiento es una apuesta fuerte, tanto en recursos físicos, financieros e intelectuales a largo plazo. El riesgo de que no prospere es igual de alto, no solo depende de uno, sino además que en la carrera por comercializar también están las demás economías investigando, invirtiendo y creando para ganar mercado. Haciendo una analogía con la vida cotidiana, es como querer mejorar la situación económica personal y encarar un negocio o una empresa. Pero claro, esto no es poner un kiosco o un almacén que si no funciona simplemente se pueden liquidar las mercaderías y cerrar. Y aunque uno quede un poco golpeado, podría seguramente en un par de años volver a acomodarse. De lo que hablamos es semejante a comprar máquinas, construir una fábrica, contratar personal, capacitar al mismo para que adquiera el conocimiento técnico preciso, diseñar y coordinar la cadena productiva y de comercialización. Y una vez hecho todo esto, verificar que el producto obtenido tenga menor coste
para que pueda competir en el mercado y que todo este emprendimiento pueda ser justificado. Otra manera de competir es a través de la diferenciación. Se puede innovar o realizar algo de mejor calidad, pero esto es muy dudoso que surja en un primer momento, ya que es lógico que las mejoras y la especialización aparezcan con el tiempo. El plan quinquenal de desarrollo productivo llevado a cabo durante los últimos años de la década del 40 y los primeros años de la del 50 consistió básicamente y a grandes rasgos en, mediante la utilización de recursos públicos, promover el desarrollo de una industria productiva nacional para que abasteciera el mercado interno y de esa manera evitar la dependencia extranjera y el éxodo de las divisas que eran obtenidas básicamente a través de las exportaciones agrícolas. En concreto, quisimos ser un país que vendiera cereales a todo el mundo, pero que no comprara nada, ya que produciría todo lo que necesitara. El negocio perfecto. Y como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Y como dice David Ricardo, si no lo vas a hacer más barato, mejor compralo. Entonces, desafiando las leyes económicas y confiando demasiado en la suerte, el gobierno peronista se propuso ayudar a la industria nacional a desarrollarse y a adquirir capacidades productivas. Una actitud muy noble, pero que a mi criterio no fue bien ejecutada. Básicamente por dos motivos fundamentales, pero que ambos obedecen a dos cuestiones tan básicas en la economía y en el intercambio comercial: competir por precio o por calidad. Es decir, algunas de estas dos hay que cumplir, porque si produzco algo que es igual que el resto pero más caro, no tiene sentido porque nadie lo va a querer. Solo en el caso de que desarrolle algo más caro, tendrá oportunidades de sobrevivir si es de mejor calidad o innovador, que como es sabido es lo más difícil de lograr porque requiere fundamentalmente experiencia en el desarrollo de algo básico para mejorarlo o inversión en investigación y desarrollo sumado a una predisposición cultural para la creación o la invención y una cuota de buena fortuna. Igual que en el caso de un particular que pretende financiar semejante emprendimiento, otra ley económica fundamental es que de algún lado deben salir los fondos, o bien utilizar los ahorros propios, o bien vender algún capital familiar o pedir prestado. En el caso de Perón, tuvo la posibilidad, en principio, de utilizar los ahorros públicos, ya que luego de la Segunda Guerra Mundial el país había sido beneficiado económicamente por su exclusividad comercial como abastecedor de alimentos de las potencias litigantes. Entonces establecieron subsidios comerciales a las empresas nacientes, también se otorgaron créditos a tasa de interés negativa, se crearon diferentes oficinas públicas de desarrollo con sus respectivos funcionarios públicos, se nacionalizaron empresas estratégicas en concordancia con el plan desarrollista, se multiplicó la obra pública, se establecieron leyes de justicia social que establecían no solo mejores condiciones de trabajo, sino mejores condiciones salariales para el trabajador, irrumpiendo una vez más en otro precepto económico fundamental del mercado, que es el sistema de precios como mecanismo regulador de la economía. El precio es una variable que sirve para balancear la oferta y la demanda. O sea, el precio es aquello que convalida efectivamente cuánto vale algo realmente. Por ejemplo, si yo quisiera vender mi auto, en principio puedo ponerle el precio que yo quiera, pero solo voy a poder venderlo cuando alguien como comprador acepte ese precio. A ese valor se lo llama de equilibrio. En el mercado de trabajo sucede lo mismo. Por ley se puede establecer cualquier salario mínimo que a los legisladores de turno le parezca justo, pero solamente va a ser convalidado por la empresa que pueda o quiera pagar ese salario. De establecerse un salario mínimo por encima del salario de equilibrio del mercado laboral, al igual que con el auto, no habrá empresas dispuestas a contratar y como consecuencia aumentará el desempleo. Una vez hecha la inversión y comenzado el emprendimiento, comienza una fase expansionista autogenerada por la inversión de los ahorros públicos. Se genera más empleo, más salario, más consumo, más producción, un círculo virtuoso y mágico que genera una ilusión económica temporal.
pero que mientras no logre autosustentarse, tarde o temprano finalizará. Como en la vida cotidiana, no tiene sentido ni puede mantenerse indefinidamente una empresa que dé pérdidas, que no pueda autosustentarse. Tarde o temprano no se podrá pedir más préstamos, no habrá más joya de la abuela para vender, no se podrán pagar los sueldos de los empleados, la materia prima de los proveedores y quebrará. La estrategia utilizada por el gobierno para promover y sostener el plan desarrollista intentó eludir estos preceptos económicos y básicamente consistió en generar una demanda forzada de los productos nacionales mediante el poder del Estado. Para ello estableció, mediante la figura del salario mínimo y la creación de cientos de nuevos puestos de trabajo, un incremento sustancial del poder adquisitivo interno. Y por otro lado, una restricción a la importación de productos extranjeros para evitar la competencia con los productos nacionales. De esta manera, se logró fomentar el consumo y consecuente desarrollo productivo para abastecer a esa demanda incipiente de la industria nacional. El problema con este círculo aparentemente virtuoso entre producción y consumo nacional surge naturalmente como consecuencia en última instancia de la no mejora en la productividad, porque al no mejorar en calidad o en costos, la industria no logra obtener réditos económicos, ya que no puede cobrar más por lo que produce, y si no puede cobrar más por lo que produce, simplemente todo lo que obtiene por sus ventas se le va en costos operativos, comerciales, de insumos y en salarios. Pero la cosa se complica aún más cuando ya ni siquiera compensan los costos de lo que produce con sus ventas. Y esto en una economía privativa de importaciones, en la que tiene su mercado interno asegurado, solo puede suceder como consecuencia de un exceso en los costos de la producción, que no pueden ser trasladados a los precios. Este exceso en los costos productivos solo hace perdurable el sistema funcionando a pérdida mediante un subsidio permanente del sector público. Mientras el sector público pueda transferir los ingresos que obtiene de otros sectores productivos de la economía al sector industrial, este mecanismo fallido se podrá mantener, pero las cosas se agravan aún más cuando los excesos de costos del sector industrial se transforman en algo creciente, haciendo que este déficit se vuelva casi insostenible. Ya que llegará un momento que en el afán de querer seguir sosteniendo ese círculo, el Estado vaciará los otros sectores productivos que dejarán de producir porque llegará un momento que ya no les convenga entregar sus beneficios. De esta manera se va generando un quiebre general de toda la economía, con el consecuente empobrecimiento de la sociedad, llegando a un punto mucho peor del que se hubiese estado si simplemente se hubiese dejado desarrollar más paulatina pero más sólidamente la economía nacional. Llevándolo al ámbito privado o cotidiano, este círculo vicioso no podría generarse, ya que una empresa que va a pérdida en poco tiempo dejaría de ser financiada por su dueño, quien no vería motivo para seguir perdiendo ni forma de sostenerlo. Se presentaría a concurso, liquidaría sus activos y con ello compensaría la parte de los pasivos que pueda. Y a pesar del duro golpe, podría comenzar desde cero en algún otro proyecto. En el caso público existe un juego de intereses que no hace del todo lógico el accionar de los gobernantes. Si se decidiese dejar de financiar el emprendimiento, habría varios problemas a afrontar directamente, como los sindicatos, el desempleo y la pérdida de un bienestar económico ilusorio, y posiblemente sea menos beneficioso electoralmente dejar de subsidiar a los proyectos en los que intervienen masas obreras que solicitar un esfuerzo más a los otros sectores rentables. Pero como vengo insistiendo, las leyes económicas no se pueden esquivar y siempre hay consecuencias. Pero ¿cuál es la causa principal de la baja constante en la productividad que acrecienta los costos? Claramente la causa de este fenómeno es la ausencia de competencia, que no genera incentivos para la mejora de la eficiencia. Si hagamos como hagamos nuestro producto, será la única opción para el consumidor,
¿Qué sentido tiene apurarse en hacerlo o hacerlo más económico o con mejores características? Sumado a ello, si contamos con un subsidio o financiamiento permanente para las pérdidas, ¿por qué no contratar a más personas o pagarles mejores salarios, si de todas maneras alguien se hará cargo de nuestros abusos? Otra ley económica y prácticamente para la vida misma fundamental tiene que ver con los incentivos. Sin incentivos no hay razón para esforzarse, para mejorar, ni siquiera para moverse. Si no nos pagaran un sueldo, difícilmente fuésemos a trabajar gratis. Si no bajásemos de peso, difícilmente haríamos dieta. Si no mejorásemos nuestro aspecto físico, difícilmente iríamos al gimnasio, etc. La gran crítica al modelo desarrollista peronista es básicamente el alejamiento de las premisas económicas, subestimar la dificultad que requiere la mejora económica, el creer que con solo redireccionar una partida presupuestaria a favor de tal o cual emprendimiento y protegiéndolo de la competencia, o simplemente subsidiándolo, se podría generar riqueza consistente y sustentable. No prever la seriedad del asunto, no dimensionar los recursos comprometidos a tal emprendimiento, ni las consecuencias generacionales y sociales de un fracaso, más aún en un país que depende principalmente de la suerte climática para asignar partidas presupuestarias de cada año. Sin embargo, quiero resaltar que a pesar de esta crítica a la ejecución de la planificación industrial justicialista, considero que existen otras cuestiones de índole idiosincráticas como el ventajerismo y el facilitismo que exceden la responsabilidad gubernamental y que potenciaron y siguen colaborando para que seamos un país que pretende vivir como en Japón, pero que en vez de trabajar para desarrollar y fabricar productos de extrema estética y precisión, sea vendiendo cereales y trabajando media jornada. La idea de que la mejora económica de los ciudadanos puede establecerse a través de leyes, decretos y voluntad política es algo muy delicado de afirmar. Insisto con que las leyes económicas no respetan ética ni deseos de justicia. La economía capitalista ha demostrado mejorar la calidad de vida del mundo en forma exponencial, como nunca antes se había logrado. Sin el desarrollo productivo no se hubiese podido alimentar al nivel poblacional actual. Sin la organización comercial conseguida, sería impensado poder vivir con tantas comodidades que podrían haberse considerado lujos en otros tiempos. Y esto puede verificarse muy fácilmente con el aumento continuo de la expectativa de vida global. Claro que aún falta mucho por mejorar. Por supuesto que hay demasiados pueblos y personas que aún están fuera de este privilegio, trabajando aún en condiciones de siglos anteriores o peores, más denigrantes aún por la contradicción que genera la abundancia de algunos y la escasez de otros. Pero se debe estar muy atento a la creencia de que la forma de ayudar a los que aún no han podido mejorar su situación económica sea con simples dictados de normas que intenten redistribuir la riqueza de algunos en favor de otros, ya que paradójicamente puede que el remedio sea peor que la enfermedad.